el móvil del asesinato de Carlos Manzo. A 9 meses del homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, el móvil fue revelado. Tras la detención de Ramón N., alias R1, autor intelectual del asesinato, se pudo conocer que el cártel Jalisco Nueva Generación se sintió provocado por el edil. En varias entrevistas y declaraciones, todo esto se va a ir dando a conocer conforme vayan avanzando las audiencias de los 31 detenidos, que todos están vinculados a proceso, todos y cada uno de ellos. Lo que refieren varias entrevistas y declaraciones es que ellos sentían, literalmente lo mencionan algunos detenidos, una provocación del presidente municipal hacia el grupo criminal. Habrá más elementos que en su momento se darán y se irán dando a conocer más adelante. En la mañanera de este 31 de julio en Palacio Nacional, García Harfuch dio a conocer que el líder del cártel Jalisco, Nemesio Ceguera, abatido en febrero pasado, tuvo conocimiento de este crimen. Hay indicios, esto todavía no lo tenemos con total solidez, de que Nemesio Ceguera tuvo también conocimiento sobre este crimen, quien era de más alta jerarquía que el R1. Más que la orden, los indicios que tenemos por 2 testimonios y por intervenciones telefónicas autorizadas por un juez es de que tenía conocimiento del homicidio, no de que lo ordenó. Quien lo ordenó fue el R1. Las pruebas para acusar al R1 son sólidas en la carpeta de investigación. El conjunto de estos elementos permitió identificar la participación del R1 en la planeación y autoría intelectual del crimen. La Fiscalía presentará los datos de prueba ante la autoridad judicial y acreditará su responsabilidad durante el proceso penal con una carpeta de investigación sólida y con pruebas sumamente sólidas. El secretario de Seguridad aseguró que el mensaje que se manda con esta detención es el de cero impunidad. La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció la labor del Gabinete de Seguridad por la detención del R1. Es un trabajo muy relevante del Gabinete de Seguridad. El pueblo de México debe saber que el secretario de Seguridad, el general secretario y todo su equipo, el almirante secretario y todo su equipo, Centro Nacional de Inteligencia, todo el equipo del Gabinete de Seguridad, trabajan en cuerpo y alma para garantizar la paz y la seguridad y la cero impunidad. El 1 de noviembre de 2025 en la Plaza Morelos, en Uruapan, Michoacán, Manzo fue atacado a balazos. Lo trasladaron de emergencia al Hospital Fray Juan de San Miguel, donde falleció. A la fecha, 31 personas han sido detenidas por este delito, pero el caso aún no se cierra. Con imágenes de Luis Elías Vázquez, Carlos Navarro, Heraldo Media Group. Y la viuda de Carlos Manzo, hoy presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quirós, solicitó investigar los supuestos vínculos entre el R1 y el morenista Leonel Godoy. Considera que la detención del R1 no concluye la investigación por el homicidio de su esposo y solicitó participar en su audiencia inicial. En más sobre esto, el Gabinete de Seguridad aseguró que será imputado este sujeto, el R1, también por el homicidio de la influencer Valeria. De acuerdo con las autoridades, el hijo del R1 era pareja sentimental de esta muchacha y le habría solicitado a su padre matarla por problemas en su relación. Saludo a Javier Oliva, él es investigador de la UNAM, experto en temas de seguridad. Gracias, Javier. Buena tarde, maestro. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo te va? Muchas gracias por la oportunidad. Al Saludos contrario, al equipo. Gracias. ¿Quién es el R1? Tiene un largo historial delictivo, pero además parece nexos políticos. Y no solamente él, sino ya la propia investigación que se dio a conocer hoy en la mañana por el secretario de Seguridad Pública en las láminas que se presentaron, se supone que habría como sucede en este tipo de peligrosas organizaciones criminales, una sucesión, una sucesión de carácter familiar a través de su hermano, que está conocido con el argot del R2. Y esta organización, como sucede lamentablemente en varias partes del país, son bandas criminales locales que a su vez trabajan relacionadas o vinculadas bajo el auspicio de una organización todavía más compleja, lo que en términos coloquiales se conocen como cárteles, ¿no? Entonces, estaremos frente a un caso de esta
de esa naturaleza. Y por el otra parte, Alejandro, es muy importante señalar que de acuerdo a las estructuras, características y acuerdos multilaterales, incluso el más reciente, aunque ya es lejos, el de Palermo, los protocolos de Palermo del año 2000, una de las características para que pueda funcionar el crimen organizado es la omisión, miedo o complicidad del crimen organizado local para con su relación con el poder político. Ahora, por supuesto que este sujeto era, digamos, el representante del cártel Jalisco Nueva Generación en Michoacán, pero tenía una enorme peso e influencia en toda aquella zona, la tenía bajo su control. Bueno, de acuerdo, incluso regreso a las diapositivas que fueron hoy presentadas, justamente ahí se da a conocer la influencia o la presencia. Digo, es tan importante que en el caso de Uruapan, que es un municipio que en el contexto de la geografía económica y política de Michoacán ocupa el tercer lugar en términos de la producción económica, no generación de impuestos, empleos, etcétera. Entonces, no estamos ante un caso menor. Sin embargo, las implicaciones que pudiera tener en lo que se refiere a los propios señalamientos o demandas de la viuda del exalcalde Carlos Manso, pues tendría que ver de alguna manera con lineamientos o relaciones o vínculos con la estructura del poder político en el Estado. Mm. Eh, ¿Se puede prever algún reacomodo en esa organización local de Michoacán luego de esta captura? Bueno, como hemos visto, y para sorpresa de muchos, incluyéndome a mí, la forma en la que se ha estabilizado la estructura criminal de la organización Nueva Generación, que se apuntaba para fractura, divisiones, en fin, como sucedió en lo que antes era, porque ya no existe la coalición criminal de Sinaloa. En el caso de Nueva Generación, a pesar de la eliminación de su cabecilla principal, no se ha dado esto. Entonces es probable, simplemente estudiando estos casos, que de manera derivada no se dé una fragmentación de esta organización por lo que se refiere a su estructura criminal en esta parte de Michoacán. Ahora, no es común que haya un asesinato de esta envergadura. O bueno, recientemente, por desgracia, lo hemos visto ya en distintas ocasiones, ejecuciones de personajes políticos a manos de integrantes de la delincuencia organizada. Bueno, sí, digo, tenemos eventos muy dramáticos ya hace algunos años, en el caso de Tamaulipas, cuando un candidato del PRI a la gobernatura fue asesinado en la víspera de las elecciones y para evitar suspicacias fue sustituido ya las boletas estaban impresas incluso y fue sustituido por su hermano para evitar cualquier suspicacia de que algún grupo político local hubiera conspirado para su liquidación. Lo cierto es que en este caso, lamentablemente, como acabamos de ver la exitosa operación, Alejandro, la exitosa operación Enjambre allá en el estado de Morelos, donde incluso alcaldes en funciones del partido oficial y otros más han sido detenidos, capturados y presentados ante la justicia por su directa relación. Estoy hablando en particular del tremendo caso del municipio de Temoac y que pues han resultado ser incluso no solamente parte, sino responsables, cabecillas de estructuras criminales a nivel municipal. Es que cada vez que vemos con mayor frecuencia este tipo de simbiosis entre los políticos o algunos políticos y integrantes de la delincuencia organizada o políticos que forman parte de esas estructuras de la delincuencia, está mostrando una descomposición muy peligrosa, ¿no? Sin duda alguna, y resulta cada vez más complicado cuando comenzamos a analizar estructuras de crimen organizado transnacional, el caso del robo y tráfico que es patrimonio de la nación legalmente, el gas y el petróleo y los combustibles que produce la empresa Pemex y otros recursos nacionales y que forman parte de una estructura criminal transnacional. Entonces sí me parece que estamos ante un desafío verdaderamente importante a lo que habría que sumar
Mm, se nos... A través de la geografía de nuestro país, Sí. pues el vínculo con las estructuras también criminales de los Estados Unidos. Sí. Pues predecir o hablar de hasta dónde puede llegar esto es riesgoso, no lo sabemos, pero ¿qué ejemplo en otro país internacional tenemos de una simbiosis similar y cuál es el desenlace si es que lo existe? Mira, Alejandro, yo en lo particular, como estudioso de estos temas, no quiere decir que yo sepa, simplemente los estudio. Desde que era, eh, pues sí, estudiante de la licenciatura, estudio dos casos, el caso de Colombia y de Italia, y cómo han logrado ciertamente, sobre todo en el caso italiano, contener de una manera exitosa, porque obviamente el crimen organizado existe en todo el mundo, Ujú. ¿no? En cualquier democracia liberal, me refiero, ya no digamos países autócratas como China o Rusia o Irán, pero me refiero estrictamente a las democracias liberales. Esto es una evidencia de que en la forma en la que el Estado, independientemente del partido político, filiación ideológica, esto no tiene que ver con eso, porque el crimen organizado atenta contra la vida cotidiana de las comunidades, de los gobiernos, incluso de la propia democracia en su sentido de estructura de vida. Ahora, si nosotros analizamos los antecedentes, específicamente el caso Michoacán, que hay abundante literatura especializada, científica, dictaminada, investigaciones de campo que no tienen que ver con ningún partido político, ni con ningún gobierno, ni mucho menos, sí detectan que hay ciertos vínculos de la actividad criminal en Michoacán con las estructuras políticas locales. Eso está documentado y probado. Entonces, veamos hasta dónde se va a llegar en la investigación en este grave caso, en donde pues el desafío está lanzado a la autoridad. Entonces, Sí. veamos si existe la disposición, digámoslo así, a nivel local. Difícilmente lo hará un gobernador como Ramírez Cuellar, desde mi punto de vista, pero bueno, afortunadamente el gobierno federal está dando pasos en ese sentido. Sí, recuerdo el caso de Julio César Godoy Toscano. Exactamente, el medio hermano del exgobernador Leonel Godoy. Así es, que lo protegieron para que ingresara a la Cámara de Diputados, protestara como diputado federal, obtuviera fuero y luego desapareció, acusado Sí, de nexos con el narcotráfico. así es. De hecho, fue introducido en aquella lamentable anécdota, fue introducido en la cajuela del carro del hoy diputado del PRI, Moreira, ¿no? Después de gobernador en ese momento de Coahuila, en donde, pues entonces el entramado entre partidos políticos, grupos, en fin, pues resulta sumamente complejo. Pues Javier Oliva, gracias por estar nuevamente con nosotros. Desgraciadamente seguiremos hablando de esto. Sí, verdad, tienes Sí, razón. Bueno, falta hablar del tema de la UNAM, por ejemplo, el tema de la FIFA, ¿no? sí, Hay sí, otros temas interesantes en la mesa. sin duda. Gracias, Javier. Hasta pronto, buen fin de semana. Igualmente, gracias, el maestro Javier.